Itinerario cuaresmal en el marco del año jubilar 2025. El poder curativo del perdón. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos sobre este subtítulo, la cuestión del perdón colectivo. Aunque el perdón es un fenómeno esencialmente personal, la realidad es que la mayoría de las ofensas graves se producen de forma colectiva. A veces se producen situaciones en las que un individuo hace daño a una colectividad, como es el caso de un terrorista que comete un atentado con varias víctimas. Pero esta situación podría plantearse como la suma de los procesos individuales de perdón de cada uno de los agredidos. Más complicado es cuando un colectivo agrede a otro, que una sociedad perdona a un grupo de malhechores o un país a otro país. En estos casos se puede hablar de responsabilidad compartida. ¿Cómo se juzga y se perdona? La reparación ha de ser también a toda la colectividad. ¿Quién decide cuándo se ha satisfecho por el daño realizado? Para algunos autores, este problema está enmarcado dentro del ámbito más amplio de la responsabilidad moral colectiva, un aspecto que excede las pretensiones de este texto. En todo caso, a la hora de considerar la culpa o responsabilidad de un grupo, a la hora de ser sujetos de perdón, quizá sea más acertada la notación de responsabilidad compartida. Cada persona en particular tiene su proporción de culpa según su situación dentro del grupo, su capacidad de decisión. En estos casos, cada persona tiene que correr su propio proceso de perdón, que ciertamente se podrá ver facilitado por el perdón colectivo. Algunos estudios sociológicos sugieren que la mayoría de las personas ven posible que un grupo de personas perdone a otro grupo. El motivo fundamental sería conseguir la reconciliación y liberarse de un peso social que puede teñir y alterar la convivencia por tiempo indefinido. Como ocurre en el perdón personal, una declaración, en este caso formalizada, de arrepentimiento y una reparación concreta, no tiene por qué ser proporcional al daño causado. Aunque no sean imprescindibles, son muy convenientes. Interesa también que el colectivo que perdona haga patente su decisión como grupo mediante un manifiesto o una recogida de firmas, por ejemplo. Un ejemplo de perdón colectivo relativamente reciente es la carta que Benedicto XVI escribió el 19 de marzo del 2010 a los católicos de Irlanda y más específicamente a las víctimas de abusos sexuales por parte de representantes de la Iglesia en el pasado. Estas situaciones se habían hecho públicas en un informe reciente con esta carta. El Papa se sumó a la petición de perdón para ayudar a los ofendidos a perdonar, proporcionando para todos un proceso de perdón. Este proceso pretendía ser un camino de curación, renovación y reparación, resumiendo en estas palabras el alivio del dolor del ofendido, la renovación del corazón del ofensor y el odio y deseo de venganza de las víctimas, junto con la reparación que confirmará y cerrará el proceso de perdón como garante de arrepentimiento. Hagamos, digamos que, algunas claridades sobre esto. Nosotros hoy compartimos nuestra convivencia y nuestra realidad en ambientes sociales muy heridos, muy lastimados. Y claro, se necesita verdad, se necesita reparación. Y yo creo que estos dos elementos son fundamentales cuando aparece la necesidad de los reconocimientos de errores y de agresiones colectivas. Decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y luego reparar el daño. Sin verdad y sin reparación es muy difícil que los colectivos se perdonen. Den perdón, reciban perdón. Así que comprometámonos
con la verdad y la reparación, y no solo en los casos colectivos, también en los casos particulares. Qué importante que cuando yo falle, el otro escuche la verdad. Y si pide la verdad, yo le entregue la verdad. Y luego haga todo y más por reparar. ¿Reparar qué? Reconstruir confianza. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la reparación es la reconstrucción de confianza. Otro elemento muy importante del tema de la reparación es la humildad. Yo no puedo fallarle al otro y ser un engreído, un soberbio, un orgulloso, un pretencioso. No puedo caer en esos otros errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo fallo y no soy humilde, es probable que me vuelva cínico. Entonces vamos con la verdad, con la humildad y con la reparación. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.